Amigos, familia culé, esto del fútbol es de locos. Esto del fútbol es increíble. Esto del fútbol es completamente alucinante en algunos momentos. Probablemente si le hubiéramos quitado el último minuto al Barça-Girona, la crónica, incluso el estado de ánimo a la hora de hablar de este partido hubiera sido otro. Pero apareció el que menos esperaba. Ronald Araujo, que ha jugado los últimos minutos del Barça de Girona haciendo de Alexanco. Es decir, lo diré de otra forma. Ronald Araujo, que estaba en el banquillo, ha salido en los últimos 10 minutos para hacer de delantero. Y el plan a Hansi Flick le ha salido niquelado, porque gracias a un tanto de Ronald Araujo ya en el descuento, el Barça ha podido ganar un partido de locos, un partido que ha tenido de todo, un partido que podría haber ganado el Barça por goleada o que podría haber ganado, atención, el Girona por goleada, un partido con expulsión de Hansi Flick, un partido donde hemos visto butifarras de Hansi Flick, un partido que ha vuelto a contar con Lamine Yamal de titular, un partido donde hemos podido volver a ver a Fermín, que ha salido siendo uno de los mejores en la segunda parte. Un partido donde el Girona ha tenido hasta tres manos a manos, hasta 3-1 contra 1, con un 1-1 en el marcador de Portu, de Bryan Gil y de Van Aert, y que finalmente no ha podido culminar ninguno de los tres. Yo estaba preparado para hacer otro tipo de vídeo, pero evidentemente, como os podéis imaginar, la euforia me invade en estos momentos, porque creo que una vez más hemos sufrido demasiado. Creo que al Barça cada vez más le cuesta cerrar defensivamente hablando las contras, nos cogen la espalda con demasiada facilidad, perdemos la compostura en el campo si la primera presión que efectuamos no es buena. Se nota mucho cuando al Barça le funciona bien o no esa primera presión. Cuando el Barça puede presionar y recuperar tras pérdida con rapidez, es otro equipo. Cuando el Barça no consigue hacer eso, es un equipo previsible y desdibujado. Y hoy, como os decía, el Girona ha tenido ocasiones bastantes, como ya sucedió el día del Paris Saint-Germain y el día del Sánchez-Pizjuán, para marcar más de un gol. Por suerte, eso no ha sido así. Es verdad que el Barça también ha tenido ocasiones importantes, algunos palos, algunos travesaños también, por ejemplo de Rashford en disparo de falta, también del propio Fermín, y es un partido que ha llegado a la recta final con un 1-1 y en el que podría haber pasado absolutamente de todo. Por cierto, no me lo quiero dejar, un partido con dos decisiones arbitrales bastante polémicas y una vez más un partido con dos decisiones arbitrales que han vuelto a caer desfavorables al Barça, más esa expulsión de Hansi Flick al ver que el colegiado solo añadía 4 minutos, y es verdad que con el tiempo que se había perdido y los cambios realizados, a mí también me han parecido pocos los 4 minutos. Flick expulsado, Araujo haciendo de Alexanco, y el Barça, que si una cosa ha tenido, a pesar de que en los últimos minutos los cambios no han funcionado y se ha vuelto excesivamente horizontal y previsible, pero el Barça lo ha intentado una y otra vez y ha sido finalmente gracias a un centro de Jong y Araujo haciendo de delantero centro, anticipándose bien a la defensa del Girona y marcando un gol importantísimo, porque no es lo mismo ir el próximo domingo al Santiago Bernabéu posiblemente con 4 puntos de desventaja, a la espera de lo que haga el Real Madrid, pero doy por hecho que va a ganar en el campo del Getafe, a estar por ahora, antes de que juegue el Real Madrid, líder y haber roto esa racha negativa de los partidos ante el Paris Saint-Germain y el Sevilla. El Barça ha empezado bien, los primeros 10-15 minutos del Barça han sido buenos, porque el Girona había montado bien la línea defensiva y el Barça jugaba con velocidad,
encontrando los espacios. De hecho, el gol de Pedri ha sido un golazo. Hasta 6 toques ha dado el canario en el interior del área antes de armar la pierna sutilmente y suavemente con un disparo al que Gazzaniga no ha podido hacer nada. De hecho, lo único que ha hecho Gazzaniga es la estatua en ese gol. Luego Gazzaniga ha tenido actuaciones muy importantes por parte del Girona. Ha empatado el Girona con otro golazo, uno de los goles sin duda de la temporada, el del belga Witsel, exjugador del Atlético de Madrid, con una chilena desde el interior del área. Y a partir de ahí el Barça ha sufrido mucho en la primera mitad, como os digo, con 3 manos a manos, con 3 contras en jugadas calcadas. El Barça no salía bien o no hacía bien esa primera presión, y lo que el pasado año le funcionaba mucho mejor, que es intentar dejar los equipos contrarios en fuera de juego cuando armaban esta contra. Este año, como la presión no es tan efectiva, el equipo está excesivamente adelantado, nos cogen la espalda porque entran los jugadores desde segunda línea y como ya pasó en el Sánchez Pizjuán con el Paris Saint-Germain, pues el Barça no se ha ido al descanso con un resultado bastante desfavorable porque Barat, Portu y Bryan Gil han fallado ocasiones clarísimas. Es cierto que después el Barça, como os digo, también han tenido 2 ocasiones de Jong y Rashford clarísimas y así nos hemos ido al descanso. Fijaros cómo está el tema. Es evidente que al Barça le faltan revulsivos. Hoy, por ejemplo, ha sido titular Toni Fernández y ha sorprendido Hansi Flick porque Toni Fernández no ha jugado en la izquierda, sino que ha sido el falso 9. Por la izquierda Rashford, como os digo, Lamine Yamal titular por la derecha, mediocampo de Jong, Pedri y Casado. Fijaros las cosas que Hansi Flick había sustituido ya en los últimos 15-20 minutos a Pedri y a Lamine Yamal. Han entrado Rooney Bardghji, ha entrado también Christensen y finalmente la salida de Gerard Martín y especialmente de ese Araujo que ha sido hoy el héroe del partido gracias a ese gol. Es verdad que hay 2 jugadas bastante polémicas, especialmente un penalti que a mí me ha parecido clarísimo a Rashford por parte de Vitor Reis, que el VAR no ha entrado a valorar, y me parece que es un codazo en la cara del jugador británico bastante claro como para haber pitado penalti. Antes también se había anulado un gol a Cubarsí por una falta al límite en ataque de Eric García. Pero ya son 2 jugadas más polémicas, aquello de la cara y la cruz, pues una vez más el Barça ha tenido que remontar porque en ninguna de las 2 jugadas polémicas ha salido cara. En las 2 ha salido cruz. Al final Hansi Flick ha explotado de alegría ante el gol de Araujo, un Hansi Flick que por cierto no estará en el banquillo del Santiago Bernabéu, porque como os digo ha sido expulsado por doble amarilla a consecuencia de esas protestas por los 4 minutos de añadido que consideraba insuficientes, y a mí me ha parecido ver a Hansi Flick haciendo 2 butifarras, saliendo y haciendo directamente 2 butifarras como en su día hizo Laporta en Arabia después de la inscripción o de que pudiera inscribir a Dani Olmo. Probablemente va a ser una de las imágenes del partido. Veremos qué es lo que dice Hansi Flick de su expulsión. En cualquier caso, hoy los culés sonreímos por 2 motivos. El primero, porque Araujo ha aparecido milagrosamente para salvar el encuentro y que los 3 puntos se quedaran en casa. Muy importante ahora mismo, Barça líder de la clasificación. Pero también, y hay que hacer autocrítica de verdad, el Barça hoy ha conseguido los 3 puntos porque el Girona no ha materializado ocasiones claras que ha tenido. Que la euforia que está bien del gol de Araujo, por favor, no nos nuble la razón en que este Barça se está jugando en los últimos partidos la vida con presiones a destiempo, por la manera como nos están pillando y nos están cogiendo la espalda, por esa falta
de acierto en la primera presión, que hace que en la segunda presión los jugadores ya no estén tan bien colocados y que los equipos nos puedan coger desprevenidos, especialmente entrando desde la segunda línea, y esto es algo que hay que solucionar. Esto es algo que hay que solucionar porque el mismo partido en el Bernabéu, el mismo partido de hoy en el Bernabéu, y creo que el Barça no sale vivo, como ya le sucedió en el Sánchez-Pizjuán. Así que, culés, disfrutemos de estos 3 puntos, disfrutemos de esta victoria, porque hay muchos que ya nos daban por muertos, disfrutemos de ese gol de Araujo, de ese araujazo, pero cuidado, cuidado, que hay cositas que son importantes, repasar, corregir y reforzar. Es verdad que tenemos, insisto, muchas bajas importantes: Olmo, Lewandowski, Rafinha, Gavi, la del portero Joan García, entre otros, que son jugadores que nos podrían haber dado otro tipo de partido, pero hay que hacer autocrítica, y el Barça está jugando con fuego, sigue jugando con fuego, y hoy ha sido Araujo el salvador, pero otro día la distancia será ya demasiado grande como para salvar el partido. Disfruten del sábado, disfruten del Barça. Barça 2, Girona 1, gracias Araujo, araujazo, somos líderes, pero hagamos un poquito de examen de conciencia, ¿sí? ¡Visca el Barça!